Bien. Bueno, el ejercicio que me pasaste lo trasladé acá y bueno, es lo mismo, lo trasladé aquí y vamos a hacer el análisis financiero. Estaba viendo que te estaba pidiendo en tu análisis financiero prácticamente que realices todo, ¿no? Todo lo que es la parte del análisis. Entonces tenemos que hacer los cuatro grupos de índices, que sí o sí te los tenés que aprender de memoria. Entonces, es el mismo tal cual me lo pasaste, el mismo. Bien. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, lo que te tenés que fijar primeramente es que ambas cuentas en el balance general, total activo, total pasivo más patrimonio, estén bien. Puede que te pueda dar en el examen que esté descuadrado y simplemente sea un problema de sumatoria, nada más que eso, al que te le doy mal sumado, en este caso. Los activos corrientes conforman toda la parte de los activos, como ser el efectivo, cuentas por cobrar, inventario. La sumatoria de todos estos nos da 1.900.000. El activo fijo siempre lo da solamente con una cuenta, activo fijo. Y el total activo es la sumatoria del activo corriente más el activo fijo. Y en el balance general tenemos las cuentas por pagar, las acumulaciones. La sumatoria de ambas nos da el pasivo corriente, el pasivo de largo plazo que ya nos los da también directamente sumado y el patrimonio neto. De esto vamos a tener total pasivo más patrimonio, que va a ser la sumatoria del pasivo corriente, el pasivo de largo plazo y el patrimonio neto. Estas dos cuentas son las que tenés que fijarte que estén bien. Después, en los estados de resultados no hay problema, siempre les va a dar todos los datos completos. Y bien, vamos a hacer la primera pregunta que nos dice que realicemos el análisis financiero e interpretar los resultados de las mismas e indicar si la empresa es sujeta a nuevos créditos y por qué. Perfecto. Vamos a empezar con los índices de liquidez. El índice de liquidez, también llamado el primer índice, es el índice corriente. El índice corriente, la fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. Bien. Entonces acá lo que vamos a trasladar son, vamos a hacer directo vamos a poner aquí arriba el activo corriente, total activo corriente que es 1.900.000 y pasivo corriente 600.000. El resultado de ambas nos va a dar la división 3,17 veces. Tenés que acordarte bien que esto está expresado en veces, por si acaso. Eso no te tenés que olvidar. El índice ácido, o razón ácida también denominada, está constituido por el activo corriente menos los inventarios, dividido sobre el pasivo corriente. La diferencia de estos dos, bueno, la división nos va a dar, y nos va a dar 2,17 veces. Esto es sin tomar en cuenta los inventarios. Aquí enfatizando en el índice corriente y en el índice ácido, el índice corriente son todos los activos y los pasivos. Esto nos indica la capacidad que tiene la empresa para poder solventar sus deudas en el corto plazo, es decir, hasta 2 años máximo, en un corto plazo hasta 2 años. Y nosotros, esto quiere decir que si ahorita le cobramos a la empresa sus deudas de corto plazo, contando los inventarios,
nos pueden devolver 3,17 veces. Y sin contar los inventarios, 2,17 veces. Perfecto. Mm. ¿Tenés alguna duda con estos dos índices? No, no, todo perfecto. Perfecto. Una vez tengamos el índice ácido, vamos a tener la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventario. Perfecto. La rotación de cuentas por cobrar van a ser las ventas que las tenemos reflejadas en el estado de resultado, las ventas divididas sobre las cuentas por cobrar que están en el balance general. La diferencia de esto nos va a dar 32 veces. Y la rotación de inventarios, que igual van a ser las ventas, sobre los inventarios, que vamos a tener 26,67. Bien, estos dos índices nos indican con qué facilidad las cuentas se cobran, las cuentas por cobrar en el año. ¿Cuántas veces? En esta vez se cobran 32 y la rotación de inventarios es 26. En estos dos casos, las rotaciones siempre se va a recomendar que las rotaciones sean lo más alto posible, pero tampoco excesivamente alto. Aquí te podemos dar un rango que se considera bueno, una rotación de cuentas por cobrar buena a partir de 15 a 58 y en rotación de inventarios a partir de 15 igual a 60. Se consideran perfectos, que están bien. Aquí siempre se va a recomendar que los inventarios traten de renovarse más, o sea, se venda más rápido. ¿Por qué? Porque esto es cuánto rota nuestra mercadería en el año. Cuánto rota la mercadería en el año. Entonces, entre mayor sea la rota de mercadería, quiere decir que estamos renovando más frecuentemente nuestro producto y eso quiere decir que estamos vendiendo más. La rotación de cuentas por cobrar siempre se va a recomendar que sea un poco más alta, que sea más alta y prácticamente eso. Entonces, cuando hablamos de la liquidez, las interpretaciones, tenés dos opciones de hacer interpretación. Puedes hacer interpretación por grupo de índice o puedes hacer cada interpretación por cada grupo de índice o bien haces una interpretación general de todo. Lo vamos a hacer por índices y al final vamos a hacer una general. Bien, acá lo que nos muestra la liquidez nos dice, hay que ver si la empresa tiene capacidad de pago al corto plazo. Vamos a poner que la empresa tiene capacidad de cumplir sus obligaciones de corto plazo con tomando en cuenta, tomando en cuenta los inventarios, puede cubrir hasta 3,17 veces. Y sin sus inventarios, hasta 2,17 veces. También nos muestran buena rotación de cuentas por cobrar
de 32 veces y buena rotación de inventario de 26,67 veces. Listo. Vamos a tirar un poquito. Bien. Ya tenemos lo que es la liquidez. ¿Alguna duda que tengas con los grupos de liquidez? No, no, ninguna. Perfecto. Bien. En efectividad o actividad, eficiencia o actividad, perdón. Muy bien, en este grupo de índices vamos a evaluar cómo está siendo manejada la empresa por la, los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Por el gerente general y por los subgerentes. Se dice que este grupo de índices es el que fija los objetivos y las metas de la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está funcionando la empresa? Nos indican los índices de eficiencia o actividad y de esta manera la empresa ve si fija mayores objetivos o mayores metas dentro de la empresa. ¿Cómo está funcionando, en otras palabras, cómo están haciendo la función de la empresa? El primer índice vamos a tener la rotación del activo fijo. Quiere decir cuántas veces al año rotan nuestros activos fijos. Activos fijos podemos tener muebles y enseres, vehículos, edificios, terreno. ¿Cómo renovamos o cuántas veces al año renovamos? En la I vamos a tener las ventas en base a las ventas, ¿no? Sobre el activo fijo. El resultado de esta nos va a indicar que tenemos una rotación de 8,89 veces. Eso nos indica la rotación del activo total. El total activo, el activo total, y va a ser venta sobre el total activo, en la cual el total activo puede ser llamado también inversión, por si acaso. La inversión también viene a ser lo que es el total activo, el cual vamos a tener la división entre los dos y nos va a mostrar una rotación de 4,32 veces. Acá se recomienda siempre que esté por encima de 5, mayor a 5, mayor a 5. En este caso tenemos una buena rotación de activos fijos. Esto quiere decir que durante el año se cambia o en base a las ventas se van comprando mayores activos fijos. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso del periodo de tiempo la empresa está creciendo. Entonces se está expandiendo y al expandirse necesita comprar como más muebles y enseres, vehículos, terreno, todas esas cosas. Entonces quiere decir que está ampliándose. En la rotación del activo total nos muestra cómo están las ventas en función a nuestra inversión. En otras palabras, estamos vendiendo. Si la rotación de activo total está por encima de 5, se considera que es bueno, que es aceptable. Un 4,32 desde mi punto de vista y mi criterio se considera una rotación no tan buena, que se debe mejorar, se debe incrementar, ya que tiene que estar en base a la inversión, ¿no? Estamos invirtiendo 3.700.000
y estamos vendiendo 16 millones en venta bruta. Entonces esto quiere decir que se debe incrementar. Aquí que sea superior a 5 se considera bueno. Quiero que te quede claro eso. ¿Tenés alguna duda en estos dos? No, me quedo claro. Perfecto. Entonces empecemos con las rotaciones de cuentas por cobrar y de inventarios que justamente ya le hemos calculado, pero en el examen sí o sí las tenés que volver a hacer para evitar más que todo que no te pongan la nota. Entonces acá lo que nosotros vamos a copiar los datos que prácticamente ya los hemos calculado y vamos a proceder con la interpretación. Aquí el índice de rotación, eficiencia de actividad, la empresa nos muestra una buena rotación de activos fijos de 8,89 veces, pero se recomienda incrementar la misma, al igual que la rotación de activo total, la cual nos indica que tiene 4,32 veces. Por su parte, la rotación, las rotaciones de cuentas por cobrar inventario, se encuentran, se encuentran dentro de los rangos establecidos. Y ahí tenemos lo que viene a ser la interpretación de eficiencia de actividad. Bien, con la rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de la rentabilidad, es lo que le importa tanto como a los socios de la empresa, como a los, tanto a los socios como a los trabajadores de la empresa. Entonces vamos a tener los primeros, el índice de contribución bruta, que va a ser la utilidad bruta, que van a ser 2 millones sobre las ventas, el cual nos va a dar como resultado, esto se expresa en porcentaje, 12,5, y aquí la utilidad neta sobre las ventas, estos dos, el margen de contribución bruta es la contribución bruta que se tiene, que se tiene antes del cobro de los costos e impuestos. Si no pagáramos impuestos y no pagáramos los costos de producción para producir lo que estamos haciendo con la empresa, tendríamos una contribución de 12,5. Luego de impuestos y costos y gastos generales de la empresa, obtenemos un 4,69 de contribución neta.
En otras palabras, el que nos interesa para proyectar futuros es este, para ver cómo reducir costes dentro de la empresa, incrementarlo es este, de acá arriba. Estos dos se recomiendan siempre estar lo más lejano a cero o a 1%, lo más lejano a 1% posible. Entre más lejos se encuentre de uno, mucho mejor. Entonces acá está dentro de los parámetros, pero siempre se recomienda que se acerque el margen de contribución neta un cierto, no se aleje tanto del margen de contribución bruta. En este caso se recomendaría aumentar el margen de contribución neto para que por lo menos se acerque al margen de contribución bruta. Ahí sería esa la observación que yo tuviese, ¿no? ¿Tenés alguna duda con estos dos? No, no, ninguna duda. Perfecto. Después tenemos el margen de contribución de la inversión, también conocido como ROA o RCA, que es el rendimiento sobre los activos de la empresa. Vamos a tener la utilidad neta, que son 750.000, dividido sobre la inversión. ¿Cuál es la inversión? El total activo. El total activo. Esto es lo que le importa a la gerencia de la empresa. Esto es lo que le importa a la gerencia. Igual cuando vas a acceder a nuevos créditos, esto también les interesa bastante. En el cual nos va a mostrar que la empresa sí es rentable en un 20,27%. Se dice que para que se indique que una empresa ya está rentable o es rentable, sea una mediana o pequeña empresa, se considera que tiene que ser superior al 5%. Si es superior al 5%, en este caso se considera que la empresa sí es rentable, tiene rentabilidad, o sea, tiene un buen rendimiento sobre los activos. Un índice de rendimiento sobre el patrimonio. También vamos a tener la utilidad neta dividida sobre el patrimonio neto. Esto le importa más que todo a los socios de la empresa. A los socios de la empresa. Esto es para ver cuánto de dividendos van a poder obtener en la empresa o cómo está rendiendo su inversión de los socios sobre la empresa. Esta política influye bastante en lo que son los dividendos. Entre más alta sea esto, mayor ganancia van a recibir. En este caso podemos ver que un 46,88%. Lógicamente estos escenarios que ves acá de 20 y 48, 46% no se ven mucho en la vida real. Como es para ejemplo académico, es para que veas el impacto que hay. En la vida real, mayormente los rendimientos sobre la inversión son de un 12 hasta un 15% y el rendimiento sobre el patrimonio está entre un 5 y un 6%. En este caso, también se considera por arriba del 5%, se considera bueno. Entonces, si nos ponemos a ver o nos preguntan, ¿la empresa es rentable? Vamos a poner que la empresa nos muestra que tiene rentabilidad, vamos a ponerle que tiene buen rendimiento sobre los activos de 20,27% y un rendimiento sobre el patrimonio de 46,88%. A su vez, se recomienda mejorar
el índice de contribución neta para mejorar las condiciones de la empresa. Ya con esto basta y sobra. Y ya tenemos la interpretación. ¿En la rentabilidad tenés alguna duda? No. Entonces, eh, el índice de margen de contribución de la inversión es para los socios, ¿no? Sí, cuando hablamos del patrimonio, sí. Y el contribución de la inversión le interesa más a la gerencia de la empresa. Hay una pregunta que vamos a resolver acá, que vamos a ver el grado de cumplimiento, o vamos a determinar el grado de cumplimiento, que ahorita la vamos a hacer. Hay un poquito Ya, ya. de esa parte. Ya está. Gracias. Cuando hablamos de la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a largo plazo, es decir, mayores a 3 años. Cuando nosotros solicitamos un crédito, el banco evalúa si estamos en condiciones de que nos otorguen un crédito de largo plazo, que es lo que mayormente buscan las empresas, o simplemente de corto plazo, de menor capital para operaciones, por ejemplo, es un crédito de corto plazo. En cambio, un capital, no sé, de inversión para compra de maquinaria es un crédito de largo plazo. Se fijan bastante en lo que es la liquidez y la solvencia. Aquí vamos a determinar el grado de autonomía, que vamos a tener el patrimonio neto sobre el activo total o la inversión, que van a ser los 3.700.000. El grado de autonomía, como su nombre indica, nos indica en qué proporción la empresa le pertenece a los dueños y en qué proporción le pertenece a terceros. En este caso, podemos evidenciar que la empresa, en su grado de autonomía, es autónoma, por así decirlo, o es de los dueños en un 43,24%. El grado de dependencia nos va a indicar en qué cantidad, que va a ser lo contrario al 100% de al lado, nos va a indicar en qué grado dependen de terceras personas. Terceras personas, al referirme a terceras personas, me refiero a lo que son bancos, accionistas, en qué porcentaje de la empresa pertenece. En el grado de dependencia podemos ver que vamos a tener el pasivo total. Pasivo total va a ser la sumatoria del pasivo corriente más el pasivo de largo plazo, por si acaso. Pasivo total. Y el activo total, que va a ser el total de la inversión, los 3.700.000. Bien, vamos a tener esto dividido entre esto. Y en porcentaje vamos a ver que es 56,76%. El grado que dependen de terceras personas. Y el índice de endeudamiento sobre el patrimonio pasivo total, que lo tenemos acá, sobre, sobre patrimonio neto, para ver en qué grado se encuentra endeudado el patrimonio, si se encuentra más del 100% comprometido o menos del 100%. Esto lo vamos a dejar en factor numérico, valores numéricos,
para interpretarlo de otra manera. 1,31 se encuentra endeudado el patrimonio. Aquí podemos ver que la empresa no es solvente a largo plazo. ¿Por qué? Porque depende de terceras personas en un 56,76%. Entonces, la empresa, vamos a poner que la empresa nos indica que no es solvente al largo plazo debido a que se tiene un grado de dependencia de tercero en 56,76% y un grado de autonomía de 43,24%, por lo que se recomienda, ay, sí, ni modo, de nuevo. La empresa nos muestra que no es solvente a a largo plazo debido a que depende de tercera persona en 56,76%, por lo que se recomienda la 76 personas y un grado de autonomía de 43,24%, por lo que se recomienda incrementar, incrementar la autonomía de la empresa, debido a que se tiene un endeudamiento sobre el patrimonio de 1,31, es decir, que por cada boliviano invertido se endeuda 31 centavos. Y ahí tenemos la solvencia. ¿Hasta acá tenés alguna duda? No, no está Perfecto. quedando todo claro. Bien, claro. Una vez tengamos todas las interpretaciones, o sea, ya hemos hecho prácticamente el análisis financiero. Bien, hemos hecho la liquidez, la eficiencia, la rentabilidad, la solvencia. Hemos hecho la interpretación de cada índice. Y nos dice que aparte de realizar el análisis de la empresa, que interpretar los resultados de la misma, que ya lo hemos hecho, e indique si la empresa es sujeta a nuevos créditos. Aquí viene la pregunta. Si la empresa es sujeta a nuevos créditos. Bien, ¿y por qué? Desde el punto de vista del banco, nos muestra a la empresa buena liquidez. ¿Qué quiere decir? Que puede cubrir sus obligaciones de corto plazo. Nos muestra buena rentabilidad de un 20,27. Que esto se fija el banco, el rendimiento sobre los activos. Entonces se tiene un buen rendimiento sobre la inversión, pero no se tiene una buena capacidad de pago a largo plazo.
Entonces, ¿la empresa es sujeta a nuevos créditos? Te pregunto, desde tu punto de vista. Mm, sí, Sí, correcto. Sí es sujeta a nuevos créditos. ¿Por qué? Porque, aquí vamos a poner, la empresa sí es sujeta a nuevos créditos porque nos muestra buena liquidez, buena rentabilidad y buen manejo de eficiencia, por lo que se le otorgarían nuevos créditos de corto plazo, debido a que no tiene condiciones para asumir créditos de largo plazo. Listo. Basta con saber si tiene liquidez o si tiene solvencia. Si tiene liquidez pero no tiene solvencia, puede ser sujeta a créditos de corto plazo. Si no tiene liquidez pero tiene solvencia, puede ser sujeta a créditos de largo plazo. Pero si no tiene ambas, no es sujeta de crédito, a pesar de que tenga una buena rentabilidad. Eso nos indica que la empresa, en este caso, al corto plazo sí es sujeta de crédito, pero a largo plazo no es sujeta. ¿Por qué? Porque no tiene buena solvencia. Bien. La siguiente pregunta del enunciado dice que suponiendo que los socios de la empresa esperaban obtener un 30% sobre los activos de la empresa, realice el cálculo respectivo e indique si la gerencia cumplió con los objetivos de los socios. Entonces, los socios esperaban un rendimiento de los activos. Entonces, cuando hablamos de rendimiento de los activos, eso quiere decir que va a ser el ROA o el índice de contribución de la inversión. Tenemos que hacer este cálculo